El título de nuestro tema en esta hora es Lo que Jesús dijo sobre la paz en el Medio Oriente. Un lugar a donde en el transcurso de la historia ha habido muy poca paz. Pero antes de comenzar, en la página 195, queremos pedir la bendición del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos, como siempre lo hacemos, por tus múltiples bondades. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por la maravillosa luz que le has dado a esta iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un conocimiento cabal de tu santo libro. Pero tenemos una gran tarea, y esa tarea es llevar este mensaje a todo el mundo. Te ruego que nos llenes de tu Espíritu, no solo para que el Espíritu limpie nuestras vidas, sino para que el Espíritu nos dé el poder para proclamar tu mensaje. Gracias te damos por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el nombre incomparable de Cristo nuestro Salvador. Amén. Nuevamente página 195. En el manual, el título de la lección 14, Lo que Jesús dijo sobre paz en el Medio Oriente. Dios siempre elige con un propósito. Y así fue con el pueblo de Israel. Dios le dio a Israel un sistema religioso de ritos y ceremonias con el propósito de enseñarle al mundo lecciones sobre la futura venida del Mesías prometido. Israel debía proclamar en símbolos y sombras las buenas nuevas de un Salvador que iba a venir en un futuro. La iglesia de aquella época debía cumplir su misión de llevar el mensaje al mundo de que el Mesías iba a venir y que debían prepararse para ese gran evento. Encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 49 y el versículo 6, la misión que Dios tenía para la nación de Israel. Dice así: poco es para mí, Dios está hablando, poco es para mí que tú seas, que Israel sea mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Es decir, yo no te levanté solo para ayudar al pueblo escogido. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Allí encontramos la misión del pueblo de Israel. La misión de no solo bendecir al pueblo escogido, sino para alcanzar a todas las naciones con el mensaje de salvación en el Mesías. Sin embargo, Israel no cumplió con su misión y la razón por la cual Dios la eligió. Antes del cautiverio babilónico, el pueblo de Israel se entremezcló con las naciones y casi pierde su identidad. Y después del cautiverio babilónico, se aisló de las naciones por no caer en la idolatría, y como resultado, las naciones no conocieron el mensaje. Es decir, se entremezcló con las naciones, casi pierde su identidad, y luego, para no cometer ese error, se aisló y dijo: no tengamos contacto con las naciones. Y por eso la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No estaban listos para recibirle. Mateo 21, 1 al 11, describe la entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén en lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Cuando Jesús entró al templo, Él dijo:
dice el texto que él entró al templo de Dios. Cuando concluyó la entrada triunfal, entró al templo de Dios. Echó fuera a los que estaban traficando en el templo y les dijo: ustedes deben reverenciar mi casa. Estoy parafraseando. Es decir, dice que entró al templo de Dios y se refirió al templo de Dios como mi casa. Luego, en Mateo 21 al 23, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en el templo y sus enseñanzas se centraron en el fracaso de Israel en cumplir la misión para la cual había sido llamado. Juan el Bautista había comparado al pueblo judío con un árbol, según Mateo 3 y el versículo 10. Y ese árbol del cual habló Juan el Bautista representaba a Israel. Juan le advirtió a los saduceos y a los fariseos que si la nación no producía fruto, la nación sería cortada y echada en el fuego. Eso es Mateo 3, 5 al 9. También les dijo que nada de importancia tenía que fueran hijos de Abraham por descendencia. Si no producían fruto, Dios podía levantar a individuos con frutos de entre las piedras. Y se estaba refiriendo a los gentiles, porque los judíos decían que los gentiles tenían un corazón de piedra. Así que él dice: no crean ustedes que porque son descendientes de Abraham Dios lo va a aceptar. Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, es decir, de estos gentiles que están parados aquí, porque había soldados romanos allí, había gente que no era parte del pueblo de Israel, que estaban escuchando el mensaje de Juan el Bautista. Jesús también usó la metáfora de un árbol para referirse al pueblo judío. En Lucas 13, 1 al 9, el Señor Jesucristo habló de una higuera, y la higuera era símbolo de Israel. Ustedes pueden conseguir eso en Oseas 9 y el versículo 10. Dios compara a Israel con una higuera. En la parábola de Jesús sobre la higuera, en Lucas el capítulo 13, el Señor Jesucristo contó que Dios había estado viniendo 3 años para buscar fruto en la higuera. Es decir, estaba buscando fruto del pueblo de Israel por un periodo de 3 años. Ahora, lo interesante es que Juan el Bautista, su ministerio duró medio año. Cuando Jesús contó la parábola, faltaban 2 años y medio de su ministerio. Es decir, habían pasado 3 años entre cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y cuando Jesús contó la parábola. Eso es importante, porque el dueño de la higuera dijo: yo he venido 3 años buscando fruto en esta higuera y no consigo ningún fruto. Ahora, el que cuidaba la higuera dijo, porque el dueño de la higuera dijo: ¿para qué va a ocupar el suelo? Cortémoslo y echémoslo al fuego de una vez. Pero el dueño, el que cuidaba pues la higuera, dijo: no lo cortes. Deja que permanezca por 1 año más. Y si en ese año produce fruto, bien. Si no produce fruto, lo cortamos. Solo faltaba 1 año del ministerio de Jesús. El que cuidaba la higuera era Cristo. La higuera representaba a Israel. Faltaba 1 año del ministerio de Jesús y Jesús dice: déjalo este año, mi último año de ministerio. Si produce fruto, bien, y si no produce, entonces lo cortamos. Lo interesante es que en Mateo 21, 18 y 19, en la última semana antes de la crucifixión, para ser más específico, el martes, el Señor Jesucristo se encontró con la higuera. Con una higuera que estaba llena de hojas. Una higuera que representaba a Israel, ostentosa.
Y Jesús vio la higuera de lejos. Saben que la higuera primero produce el fruto y luego salen las hojas anunciando que tiene fruto. Un poco diferente que otros árboles. Así que cuando Jesús vio la higuera en la distancia, dijo, tengo hambre, vamos a ver si conseguimos fruto en la higuera. Y cuando llegó a la higuera no tenía ni un solo fruto, nada más un montón de hojas ostentosas. Y la Biblia dice que Jesús maldijo la higuera, que era símbolo del pueblo de Israel, que no producía fruto. Se jactaba mucho, tenía, por así decirlo, hojas grandes, lindas, pero no tenía fruto. Jesús maldijo la higuera. Y el próximo día, cuando pasaron por ahí, la higuera se había secado de raíz. Cuando un árbol se seca de raíz, it is finished. Ya no más. Jesús también contó la historia de la viña. La viña también representaba al pueblo de Israel. Ustedes pueden ver eso en el libro de Isaías, el capítulo 5. Y Jesús dio la parábola de la viña. Cuando llegó el tiempo de cosechar los frutos, el dueño de la viña mandó a unos siervos para reclamar el fruto. Pero cuando llegaron, los maltrataron y no le dieron los frutos. Así que mandó un segundo grupo de mensajeros e hicieron lo mismo con ellos. No respondieron, los maltrataron, los ultrataron. Y finalmente la parábola dice que el dueño de la viña mandó a su hijo. ¿Quién era ese hijo? Jesús. Dios había dado 2 llamados a Israel. Antes del cautiverio babilónico, después del cautiverio babilónico, y entonces manda a Jesús. Pero en vez de darle los frutos, dijeron, matémosle y tomemos su herencia. Es decir, rechazaron al Hijo. Y está hablando del pueblo de Israel, la reacción que tuvo para con el Señor Jesucristo. Y la parábola termina de una forma muy interesante. Mateo 21 y el versículo 43. En la conclusión de la parábola de la viña encontramos estas palabras. Jesús dijo, por tanto os digo que el reino de Dios será ¿qué? ¿Quitado de quiénes? De la nación judía. Será quitado de vosotros y será ¿qué? Será dado a gentiles. Será dado a gente que produzca los frutos de él. Ya ustedes no van a ser el reino escogido. Ahora el reino se le va a dar a los gentiles que producen el fruto. Los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que Jesús estaba hablando de ellos, según el versículo 45 de Mateo, el capítulo 21. De hecho, en el versículo 44 Jesús dijo, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, que tiene que ver con conversión. Si alguien cae sobre Cristo la piedra, se convierte, pero si no, Jesús dijo, la piedra caerá sobre ellos y los aplastará. 40 años después, cuando Jerusalén fue destruida, se cumplió lo que Jesús había predicho. La piedra, por así decirlo, cayó sobre el pueblo judío en la destrucción de Jerusalén. Jesús enseñó la misma lección básica en la parábola de la fiesta de bodas. En la parábola Jesús envió 2 invitaciones para que Israel asistiera al matrimonio de su hijo. Rechazaron ambas invitaciones. Y por lo tanto, lo que ocurrió fue que Jesús dijo que ahora la invitación se iba a dar en los caminos, que representa a los gentiles. Jesús dijo, no vayan por los caminos de los gentiles. La palabra caminos significa los gentiles. Así que el Señor Jesucristo dijo que ahora el mensaje para invitar a la boda de Jesús, para invitar a Jesús como Salvador personal, iba a pasar a los gentiles.
finalmente la ciudad de Jerusalén fue destruida por fuego. Ya Jesús había dicho en Mateo el capítulo 8 y el versículo 11 y 12 que gente iba a venir del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se iban a sentar en el reino con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los hijos del reino, refiriéndose al Israel literal, iban a ser echados a donde era el lloro y el crujir de dientes. Es decir, los gentiles iban a venir y se iban a salvar, iban a estar sentados en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, pero los hijos del reino, los que primero fueron llamados, la nación judía que no cumplió su misión, iba a terminar donde es el lloro y el crujir de dientes. Y eso pasó en la destrucción de Jerusalén. Los lamentos se escuchaban a distancia. En Mateo 23, Jesús pronunció los ayes sobre los escribas y los fariseos. En los versículos 29 al 38, Jesús se refirió a los líderes de Israel como asesinos de los profetas, serpientes y crías de víboras. Y dijo que no iban a poder escapar la condenación del infierno. Palabras muy fuertes de Jesús. Porque el pueblo judío estaba en el proceso de rechazar a Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Las naciones estaban a oscuras, porque la nación de Israel había fracasado en preparar al mundo para la venida del Mesías. No habían cumplido la razón de su existencia. Como el árbol no produjo fruto, la nación de Israel no había producido fruto. Sin embargo, la puerta de la misericordia no se cerró cuando Jesús pronunció los ayes sobre los escribas y los fariseos. Aún después de su muerte, Jesús continuó trabajando con el pueblo judío por 3 años y medio, hasta el apedreamiento de Esteban. Dice que Dios les iba a mandar sabios, profetas, y algunos de ellos, dijo Jesús, ustedes los van a crucificar, los van a matar, los van a azotar en sus sinagogas y van a perseguirlos de ciudad en ciudad. ¿Quiénes fueron los que persiguieron de ciudad en ciudad? Saulo de Tarso. ¿Fueron azotados Pedro y Juan después del día del Pentecostés? Claro que sí. ¿Fueron muertos algunos? Esteban fue muerto. Es decir, aún después de que Jesús se fue al cielo, Jesús dijo, vamos a darles otros 3 años y medio para ver si la nación se endereza. Pero no sucedió así. Y cuando el Señor Jesucristo salió del templo, cuando entró al templo, dijo, esta es mi casa, y se refiere a él como el templo de Dios. Pero cuando Jesús sale al final del capítulo 23, dijo, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y abandonó el templo, fue al monte de los olivos y habló de la destrucción de Jerusalén, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Y así fue que la ciudad de Jerusalén fue destruida y la misión de cumplir la predicación del Evangelio pasó a gente que iba a producir los frutos de él. Pasó de los judíos literales a los judíos espirituales, a los gentiles que creyeron en Cristo Jesús. Cuando Pilato sacó a Jesús y a Barrabás y los puso lado a lado, y Pilato dijo, ¿a quién quieren ustedes que yo suelte? ¿Qué dijeron los judíos? Suéltanos a Barrabás. Y Pilato dice, ¿qué quieren ustedes que haga con el otro personaje? Crucifícale, crucifícale, dijeron. ¿Y saben qué más dijeron? Nosotros no tenemos rey, sino César. Eso fue traición. Escogieron a César en vez de escoger a Dios.
Ahora estamos al pie de la página 198. Cuando el Israel nacional no logró cumplir el propósito de su elección, el plan de Dios no fracasó. Cuando Jesús clamó en la cruz, consumado es, todo el sistema de sombras del Antiguo Testamento llegó a su fin. Esto fue anunciado cuando se rasgó el velo de arriba abajo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dios estaba diciendo, todo el sistema de sombras del Antiguo Testamento, de figuras del Antiguo Testamento, ha llegado a su fin. La sombra había pasado y la realidad había llegado. Según el libro de Apocalipsis, estamos en la página 199 para los que están siguiendo en sus manuales. Según el libro de Apocalipsis, que es una revelación ¿de quién? De Jesucristo, solo hay un verdadero Israel. Muchos dicen, bueno, está el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Pero según Apocalipsis 12, solo hay un Israel que se compone de los fieles del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los fieles. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Pues vamos a Apocalipsis 12 y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 6. Apareció una señal en el cielo, una mujer. ¿Qué representa una mujer? La iglesia, muy bien. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Y en qué condición estaba la mujer? Y estando encinta, embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora le voy a hacer una pregunta tonta. ¿Quién existió primero, la mujer o el bebé? Esa es una pregunta tonta, ¿verdad que sí? Pero hago esa pregunta para recalcar un punto muy importante. Obviamente la mujer existió mucho antes que existiera el niño. La mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento de donde iban a ser el Mesías. ¿Estamos bien, sí o no? Ahora fíjense, sigue diciendo. Ahora el Mesías nace y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Es decir, Jesús nació y se fue al cielo. ¿Y luego qué pasa con la mujer? Ya el bebé se le escapó al dragón que quería matarlo. Ahora dice, y la mujer huyó al desierto. ¿Es la misma mujer? ¿Es la misma mujer, sí o no? La misma mujer. Ahora la mujer va a huir al desierto. El niño, ya Satanás no puede con el niño. El niño nació, fue a Dios y a su trono, pero ahora el dragón se lanza contra la misma mujer durante los 1260 años, durante el periodo del dominio papal. Entonces, ¿cuántos pueblos tiene Dios? Uno solo. Porque una sola mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento que trajo al mundo a Jesús y la iglesia del Nuevo Testamento que es perseguida durante los 1260 años. Dios no tiene dos pueblos, el pueblo judío literal y la iglesia que es otro pueblo, como enseñan aquellas iglesias que creen en el rapto y toda esa teología. Dicen, Dios tiene dos pueblos separados uno del otro y dos planes distintos. Un plan para el Israel literal y otro plan para la iglesia. No. Esto nos enseña que hay una sola mujer, una sola iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento, y Dios tiene solo un plan. Muy importante ese detalle. Ahora quiero que noten, ya al final de la página 199, habiendo rechazado al Israel nacional, Dios continuaría su plan a través de una nueva nación. ¿Recuerdan en la profecía? Esa nación se compondría de ¿qué clase de israelitas? Israelitas espirituales, no por sangre, sino por su vínculo o conexión con el Señor Jesucristo. En lugar de los gentiles, ahora escuchen, en el Antiguo Testamento, las naciones iban a venir a Jerusalén cuando vieran la prosperidad del pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, ya las naciones no iban a venir a Jerusalén, porque Jerusalén ya no era la sede del reino, sino que los apóstoles iban a ir a proclamar el evangelio en todo el mundo.
No es una coincidencia que Pablo y Bernabé fueron rechazados por los judíos en Antioquía. Y fíjense lo que dijeron Pablo y Bernabé a esos judíos que rechazaron el mensaje que ellos estaban proclamando. Dice en Hechos 13, 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque ustedes rechazan el mensaje, vamos a los gentiles. ¿Y por qué razón? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y ahora va a citar el texto de Isaías: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Es eso lo que dice Mateo el capítulo 28 en la gran comisión? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, ahora, ¿qué iba a hacer el pueblo escogido de Dios? El pueblo escogido de Dios iban a ser los apóstoles y todos los que proclamaran el mensaje de Cristo en todo el mundo. Ya las naciones no iban a venir a Jerusalén, sino el pueblo de Dios iba a ir a todo el mundo para traer a la gente a Cristo Jesús. La Biblia nos dice que hay dos clases de israelitas, dos clases de judíos: judíos literales y judíos espirituales. Los judíos literales que no recibieron a Jesús fueron rechazados como el instrumento para terminar la misión. Mientras que los judíos espirituales que están unidos a Cristo Jesús, se les dio el cometido de preparar el mundo para la segunda venida. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Ahora vamos a leer una serie de textos. Gálatas 3, 26 al 29. Dice el apóstol Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora escuchen: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero de las promesas. ¿Qué es lo que determina que yo soy hijo de Abraham? ¿Mi sangre determina? ¿Mi descendencia determina que soy hijo de Abraham? No. ¿Qué es lo que lo determina? Mi conexión con Jesús. Ese es un verdadero israelita, descendiente de Abraham. Ahora, el apóstol Pablo nos dijo que hay dos clases de judíos: judío literal y judío espiritual. Noten lo que dice en Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que le es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Yo pregunto, ¿el joven rico vivía conforme a la letra? ¿Tenía el espíritu? ¿Era judío? No. Sí y no. ¿Están entendiendo? Ahora sigue diciendo: la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios, porque a ellos les encantaba que los alabaran cuando oraban y cuando estaban en las plazas. Pero Pablo dice no, un judío no es el que es exteriormente judío, sino en lo interior, en el corazón, en espíritu, no en letra, y la gloria es para Dios, no para esa persona. Note lo que dice Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¡Wow! Un israelita que no es israelita. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y el Mesías viene de Isaac?
Esto es, no los que son hijos según la carne, es decir, descendientes literales de Abraham, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa del Mesías, contados como descendientes. Jesús fue muy políticamente incorrecto. Cuando en Juan 8, 37 y 38, Jesús dijo, yo sé que ustedes son hijos de Abraham. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Y en el mismo contexto dice, Abraham no hubiera hecho eso. Abraham vio mi día y se gozó. Y ustedes dicen que son hijos de Abraham. Él me hubiera recibido con los brazos abiertos y ustedes me quieren matar. Y ustedes dicen que son hijos de Abraham. ¿De quién eran hijos? Noten el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. ¿Qué es un judío? El que recibe a Jesús. Sigue diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús dice, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero en verdad son hijos del diablo. Porque ustedes me quieren matar y Abraham me amaba. ¿Cómo dicen entonces que tienen el mismo espíritu de Abraham? Un judío es el que tiene el espíritu y el carácter de Abraham. Ahora, hablemos un poquito del templo. En el Antiguo Testamento, la adoración transpiraba en el templo. Pero hoy en día, ¿qué es el templo? El templo no es un edificio. El templo es la iglesia que se encuentra en todo el mundo. Ya no en Jerusalén. El templo es mundial. Noten 1 Corintios 3, 16, 17. Está hablando a la iglesia de Corinto. ¿No sabéis que sois templo de Dios? No está hablando de individuos, sino de toda la iglesia. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es decir, la iglesia, está hablando, escribiendo a los Corintios, santo es. El apóstol Pablo describió la iglesia de Corinto como un templo. Noten lo que dice nuevamente también en 2 Corintios 6, 16. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, el templo hoy no es un templo local en cierto lugar compuesto de piedras y de fundamentos. El templo es global, es la iglesia fiel en todo el mundo. Ese es el templo, y es un templo no compuesto de materia, sino es un templo compuesto de personas. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo es eso? Vamos a ver lo que dijo Pedro. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Aquí dice Pedro, acercándonos a él, piedra viva. ¿Quién es ese? Cristo. ¿Y Cristo es una piedra? ¿Literalmente es una piedra? No. Es un símbolo. Es la piedra principal del templo. Y el templo es mundial. Esto es muy importante. Esta lección tiene que ver sobre cómo interpretar las profecías. Nos da los principios sobre cómo interpretar las profecías, porque el mundo cristiano está mirando a Israel. Y está mirando que van a venir allá contra Israel y van a reconstruir el templo y va a haber un rapto, todo eso. Todo eso es falsa profecía. Porque no entienden estos principios que nosotros estamos estudiando ahora. Ya el Israel literal no figura en el plan. El plan es global, porque Israel es global. Sigue diciendo aquí el apóstol Pedro, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y fíjense que los creyentes también son piedras. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que Cristo es una piedra y nosotros debemos edificarnos sobre la piedra. Ahora, por eso Jesús le dijo a la samaritana decía, nosotros creemos que tenemos que adorar en este monte y los judíos creen que deben adorar en Jerusalén. Jesús le dice, el tiempo ha llegado cuando no van a adorar en ningún lugar. Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está la Shekinah. ¿Están entendiendo? Si el templo es global, la Shekinah es global. Es el Espíritu Santo. Fíjense lo que le dijo Jesús. Juan 4, 21 al 23. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso es a partir del Pentecostés. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Viene de los judíos en el sentido de que Dios escogió al pueblo judío para preparar el mundo para el Mesías. No es que los judíos salvan. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu, ¿qué? Al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Amén. Y fíjense Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿A dónde manifestaba Dios su presencia en el Antiguo Testamento? En el santuario. La Shekinah reposaba sobre el santuario. Ahora yo pregunto, ¿a dónde está la Shekinah hoy? A donde hay 2 o 3 reunidos. ¿La Shekinah está aquí? Amén. ¿La Shekinah está en China? Amén. ¿La Shekinah está en Colombia? Amén. ¿En El Salvador? Amén. ¿En México? Amén. Sí, porque la iglesia está en todas partes, la Shekinah está en todas partes. No en el Medio Oriente, en Jerusalén, donde supuestamente se va a reconstruir el templo. Por lo tanto, el templo literal de Israel y local ahora es un templo espiritual y global. Además, el que no se reúne a Jesús se dispersa. Ahora fíjense, página 202. El nuevo templo espiritual está compuesto de materiales de construcción espirituales. La piedra angular del nuevo templo espiritual es ¿quién? Jesús. Los apóstoles son las piedras fundamentales. En un momento voy a comprobar leyendo. Las piedras que edifican sobre los fundamentos representan a los creyentes. Y la Shekinah es el Espíritu Santo. Noten lo que dijo Pablo en Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Le está escribiendo a los gentiles. Y le dicen, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los fundamentos no son de cemento, son personas. Apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, ¿ve? El templo se compara con un edificio, pero no es un templo material, es un templo global porque la iglesia está en todas partes del mundo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados, esas son las piedras, para morada de Dios en espíritu. ¿Cuál es la Shekinah? El Espíritu. ¿A dónde está el Espíritu Santo hoy? Solamente en Jerusalén. ¿Dónde está el Espíritu? En todo el mundo. Porque el templo está ¿dónde? En todo el mundo. Porque es espiritual. Ojalá estén entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora, ¿cuál es la capital hoy del Israel espiritual? Jerusalén, la nueva.
Fíjense lo que dice en Hebreos 11, 9 y 10 y versículo 13 al 16. En el Antiguo Testamento era un lugar ahí en el Medio Oriente, pero ahora es la Nueva Jerusalén. Dice, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Abraham miraba hacia la Jerusalén terrenal? No, miraba hacia la Jerusalén celestial. Conforme a la fe murieron todos estos, los creyentes del Antiguo Testamento, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor. ¿Cuál patria anhelaban? Allá en Tierra Santa. No, dice, anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál? ¿Cuál es la capital hoy? La Nueva Jerusalén. ¿Podemos nosotros estar espiritualmente en la Nueva Jerusalén hoy? Sí, en nuestra mente podemos estar allá. Fíjense lo que dice en Hebreos el capítulo 12, 22 al 24. Le está hablando a los hebreos que están en la tierra. Pero dice aquí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y ustedes se han acercado por fe a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Estamos aquí en la tierra de paso. Es como cuando yo viajo a Colombia. Trato de ir cada año porque mi esposa es colombiana. Cuando voy a Colombia, yo estoy ausente de mi patria, pero tengo derecho a volver a los Estados Unidos. Sí, porque soy ¿qué? Ciudadano. Ahora, ¿tenemos derecho al cielo? ¿Por qué? Vivimos aquí, pero somos ciudadanos. Tenemos derecho a entrar allá. Somos ciudadanos aunque estamos aquí. Y algún día tendremos derecho a entrar allá porque somos ciudadanos. Si entienden la ilustración. Ahora, por eso el apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, en Filipenses el capítulo 3. El apóstol también dijo algo muy interesante. ¿Recuerdan ustedes que Abraham tuvo 2 hijos? Bueno, la esposa tuvo 2 hijos, pero él participó. Tuvo a Isaac e Ismael. Ismael fue el producto de las obras de Abraham, mientras que Isaac fue el hijo de la promesa. Pero ¿saben lo que dice Pablo en el Gálatas 4? Él dice que los judíos de su época eran como Agar, y los gentiles eran como Isaac, como Sara. Interesante. Imagínense usted decirle a un judío hoy que es árabe y a un árabe que es judío. Ahí se puede ver un problema muy serio. Dice allí en Gálatas el capítulo 4, 24 al 26, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que es el del legalismo, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Por querer ganarse la salvación, el pueblo judío literal era esclavo. Mientras que los judíos, los gentiles que recibieron a Cristo Jesús, eran libres. Ese es el punto del apóstol Pablo. Ahora,
Vamos más rápidamente porque está avanzando mucho el tiempo. Hebreos 7, 25 al 27. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Los que se acercan a Dios por medio de Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Tenemos sacerdotes hoy en día? No. ¿Ofrecemos sacrificios hoy en día? No. Porque ¿quién ofreció el sacrificio único? Cristo. ¿Y quién intercede? ¿Jesús intercede solamente por los judíos literales? ¿Ofrecemos sacrificios literales? No. Todo es espiritual, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús es el que es nuestro sumo sacerdote. Ahora, fíjense lo que dice Gálatas 3 y el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Sigamos leyendo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Cuántas simientes tiene Abraham? Según esto hay una sola simiente, es Cristo. Pero leímos en Gálatas 3 y el versículo 29, que si sois de Cristo, simiente de Abraham sois. Entonces, ¿cómo es que la única simiente de Abraham es Cristo? Y luego dice que nosotros, si aceptamos a Cristo, somos simiente de Abraham. Es muy sencillo. Jesús dijo, comparó su muerte con una semilla en Juan 12. Si una semilla se pone en tierra, muere en la tierra, germina, crece la planta y produce mucho fruto. Supongamos que es una mata de tomate. Yo siembro tomates todos los años en el patio de mi casa. ¿Cuántas semillas puede tener un tomate? Muchísimo. ¿De dónde vino esa mata que produjo ese tomate y todos los tomates? De una sola semilla. De una semilla vienen todos, ¿correcto? Jesús dice, si yo caigo en tierra y muero, si yo muero, yo resucito y voy a tener muchos hermanos y hermanas que me van a recibir. Entonces, Cristo es la simiente y los que lo reciben a Él son simiente de la simiente. Si Él es simiente de Abraham, entonces por ende yo soy también simiente de Abraham. Es lo que Él está diciendo. Ahora, fíjense lo que dice. Vamos a avanzar ahora en la página 204. Babilonia también debe ser ¿qué? Espiritual. Yo pregunto, ¿Babilonia al final de la historia es global? ¿Es una iglesia mundial Babilonia al final de la historia? ¿O es ese país allá donde vivía Nabucodonosor? ¿Babilonia es mundial? Yo pregunto entonces, ¿el pueblo de Israel es mundial también? Lógicamente que sí. Ahora fíjense, resumiendo esto, en lugar de la roca literal, el agua de la roca literal, el maná literal del cielo, la serpiente literal levantada en el desierto, hoy en día todo eso conlleva un significado espiritual. Claramente lo que era literal y local en el Antiguo Testamento se vuelve mundial y espiritual en este tiempo del Espíritu Santo. Ahora escuchen este punto muy importante. Esto significa que cuando la Biblia dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, templo allá en Jerusalén, literal. ¿Qué es el templo de Dios? Ya lo definimos. La iglesia mundial. Entonces, ¿a dónde se va a sentar el anticristo? Según 2 Tesalonicenses 2. Se va a sentar en la iglesia. Hay un sistema que la Biblia llama Babilonia, que se describe como una ramera, que es un sistema global, ¿sí o no? Que profesa ser la verdadera iglesia y está en todo el mundo.
Entonces, ¿a dónde debemos esperar que se va a manifestar el anticristo? Debemos mirar a Jerusalén cuando vengan todos allá a la Jerusalén literal. No. Porque el templo es la iglesia y el anticristo se va a sentar en el templo, que es la iglesia. Es decir, va a ser un sistema mundial, representado por una ramera que se sienta sobre muchas aguas. Ahora tenemos que avanzar. Vamos acá a la última página. Espero que lean las otras páginas. Este capítulo era demasiado largo para cubrir en una sesión, pero no quería dedicar 2 sesiones porque tenemos mucho material que cubrir todavía. Así que quiero ir al último párrafo y luego, si tenemos un poquito de tiempo, voy a regresar para sintetizar lo que está en las otras páginas. El último párrafo dice esto: el Estado de Israel se estableció en 1948. ¿Correcto? Israel en la Guerra de los 6 días en 1967, y que recuperó la península del Sinaí en 1973. No solamente del Sinaí, sino que se posesionaron de el monte del templo, de la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. Y hoy en día los evangélicos hablan mucho de que se va a reconstruir un templo, un tercer templo. Es tercero porque el primer templo fue Salomón, el segundo templo fue el que se construyó después del cautiverio, que se va a construir un tercer templo. Se van a reanudar los sacrificios literales de animales. Van a venir las naciones contra Israel. Literal. Todo eso es una falsa perspectiva. Y dicen que el anticristo se va a sentar, va a usurpar el lugar en el templo, se va a proclamar el anticristo, etc. Un panorama sensacional, pero que no tiene ninguna base bíblica. Porque escuchen, si Babilonia es mundial, Israel también es mundial. Porque Babilonia era el enemigo de Israel. No hemos de esperar al anticristo en un lugar específico. El anticristo va a ser un sistema global que se llama Babilonia y que se va a oponer al pueblo de Dios en todo el mundo, que va a atacar el templo, sí, pero no el templo literal de Jerusalén, sino el templo espiritual de la iglesia. Dios ya no tiene un plan para el Israel literal. Todos los planes de Dios hoy son para el Israel espiritual a nivel global y un templo espiritual. Ahora volvamos otra vez aquí rápidamente a la página 205, pues tenemos unos poquitos minutos nada más. Déjeme hacer un resumen de las páginas que pasamos por alto. En primer lugar, Dios tiene solamente un redil, no 2. Tengo otras ovejas que no son de este redil, está refiriéndose a los gentiles. Habrá un redil y un pastor. Tiene solo un Israel, los que se han entregado a Cristo Jesús. Hay una sola simiente de Abraham, los que han aceptado a Cristo como Salvador personal. Hay una sola ciudad, la Nueva Jerusalén celestial. Hay una sola esposa, la mujer de Apocalipsis, el capítulo. Una sola mujer representa la iglesia. Hay un solo olivo en Romanos, el capítulo 11, que representa el pueblo de Dios. Hay un solo templo. Hay una sola familia. Hay una sola canción que van a cantar los redimidos. Venles resumir rapidito todas esas páginas. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es leer, les voy a decir, van a leer desde la página 205, la página 206, la página 207 y claro, leímos el último párrafo de la página 208. Así que estudien este capítulo. Hermanos y hermanas, permítanme mencionar esto en conclusión.
El panorama profético que están enseñando las iglesias no adventistas es un panorama profético completamente falso. Todos los ojos están mirando hacia el Medio Oriente, hacia el templo literal. Los judíos literales van a ver los rusos y los árabes contra la ciudad de Jerusalén literal. Todo lo literalizan e ignoran que ahora el Israel es espiritual y mundial. El templo es espiritual y mundial. Los sacrificios son espirituales. Hay un solo sumo sacerdote, Cristo Jesús. Un solo sacrificio. La Shekinah es global, el Espíritu Santo en toda la iglesia. Ignoran eso y por lo tanto ignoran, mientras están mirando al Medio Oriente para el cumplimiento de las profecías, en Roma crece el anticristo y nadie lo ve porque están mirando a donde no es. Y todo el mundo está mirando allá. Y en los Estados Unidos se cumplen las profecías a una velocidad pasmante y la gente no capta que los Estados Unidos está cumpliendo profecía alguna porque están mirando a donde no es. Satanás es un experto en convencer a la gente a mirar a donde no es. Y por lo tanto la mayor parte del mundo va a ser engañado por Satanás. Porque la gente entiende mal las profecías. Y nosotros los adventistas, nosotros tenemos el último mensaje para el mundo. Y si nosotros no cumplimos el cometido, Dios va a tener que conseguir un método de hacerlo. Nuestra razón de existir es proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Si no estamos haciendo eso, no tenemos razón de existir. Y yo sé que eso podría ser controversial, pero así es. La razón de nuestra existencia es proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Y si no cumplimos la razón de nuestra elección, nos pasaría lo mismo que pasó con Israel. Dios no quiera. Cuando Jesús contó la historia de la viña y se dieron cuenta que estaba hablando de ellos, ellos dijeron, ay, Dios no lo quiera. Y yo digo lo mismo hoy. Hermanos y hermanas, tenemos un mensaje profético que el mundo necesita saber. Y por eso nosotros debemos proclamar ese mensaje. Primero aceptarlo nosotros y luego anunciarlo con poder a todo el mundo para que la gente pueda saber quiénes son los enemigos de la iglesia y puedan tomar una decisión de seguir el camino que Dios ha trazado en la interpretación correcta de las profecías. Que Dios nos ayude a cumplir la razón de nuestra existencia.